Muy buenos días a todos. Soy Gustavo Mausel, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Museo Social Argentino y codirector de ISAP Argentina junto a mi amigo y colega Roberto Canay. Les damos la bienvenida a todos. Como ustedes saben, la Universidad del Museo y ISAP Argentina tienen un acuerdo y una alianza muy importante para nosotros aquí en Argentina. Compartimos una visión respecto de las personas, de los valores, de lo que representa la importancia de la sociedad civil, y por eso es que hemos insistido este año tanto en la formación, en la educación, en la necesidad que todos tenemos de seguir aprendiendo y formándonos, no solo en cuestiones de adicciones, sino en cuestiones éticas respecto a estos problemas. Hoy vamos a hacer una nueva webinar que va a estar a cargo de Nicolás Poliansky, que en este caso cumple con una doble función, porque es profesor de la universidad en la Facultad de Psicología y miembro de ISAP Argentina. Vamos a iniciar rápidamente, va a ser una presentación de unos 45-50 minutos y como siempre vamos luego a dar lugar a las preguntas que ustedes tengan, porque nos interesa mucho facilitar este intercambio y aprovechar el doble carácter que tiene Nicolás de tener sentido pedagógico y experiencia clínica. Así que bueno, cuando quieras, Nicolás, comenzamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Gracias por participar de este webinar en el que vamos a tratar de brindar una introducción a la entrevista motivacional en tanto herramienta clínica. A mí me parece sumamente enriquecedor poder transmitirles este webinar introductorio, porque no es habitual que en la práctica o las personas que trabajamos en el campo de la salud mental y adicciones, con personas con consumos problemáticos, podamos tener una herramienta clínica tan versátil, tan útil y que facilita realmente mucho nuestro trabajo, porque es una guía que nos permite tener diferentes niveles de intervención. Y en ese sentido es una herramienta muy útil que ha sido probada y sobre la cual hay muchísimos datos de evidencia de los beneficios de su utilización. Al menos en Argentina es una herramienta que no se conoce mucho y siempre nos parece válido poder compartir con la mayor cantidad de personas algunos de sus elementos básicos y su metodología de trabajo. Algunas cuestiones generales de la presentación. Yo particularmente utilizo el género gramatical masculino a modo de simplificación del discurso, pero teniendo en cuenta la complejidad en la que radica la diversidad de género, tanto en lo personal como en lo profesional. Apoyo y fomento un trato no sexista ni discriminatorio ni en los actos ni en el lenguaje. En este mismo sentido, vamos a ver que la complejidad del campo de la salud mental y las adicciones se utilizan términos a veces como equivalentes, que quizás tienen mínimas diferencias, pero para el caso didáctico de esta presentación puedo utilizar de manera indistinta sustancias psicoactivas, drogas, consumos problemáticos, adicción, adicciones, usuarios de drogas, personas usuarias de drogas. Y respecto de la participación, yo siempre fomento mucho la actividad participativa. Me parece que es la mejor forma de transmitir un conocimiento cuando las personas pueden apropiarse de las preguntas, inquietudes, dudas y comentarios que tengan. En este caso, por el formato virtual, lo vamos a hacer a través del chat. Hacia el final vamos a tener 10 minutos para intercambiar dudas o inquietudes. Lo que yo siempre recomiendo en estos casos es que cuando a alguno le surja una duda, una inquietud, una pregunta, la escriba en el mismo momento en el chat, así no queda perdida y no se olvida. Total, al final repasamos todas las preguntas y podemos ir charlando al respecto. Bien, para poder entender un poco qué es la entrevista motivacional, hay que hacer un breve recorrido histórico sobre su origen, sobre el lugar en el que surge y cuál es la función que cumple. En ese sentido, lo que hay que decir es que sus dos autores, Miller y Rolnick,
Uno de ellos, Miller, es americano, Rolnick nació en Sudáfrica, pero vivió la mayor parte de su vida, hizo su carrera profesional en el Reino Unido. Ambos dos trabajaban en el ámbito de los consumos problemáticos, en el tratamiento clínico, los dos con personas usuarias de alcohol, con personas con consumo problemático de alcohol. Y a partir de su trabajo y de su experiencia clínica, diseñan esta herramienta clínica, ¿no? Eso me parece siempre que es un valor agregado, cuando desde una praxis clínica se construye una herramienta o se diseña un instrumento aplicable a la propia experiencia clínica. Para que se den una idea del recorrido histórico, la primera edición fue en el año 1991, la segunda edición fue en el año 2002 y la tercera y última edición, con algunas correcciones y algunas modificaciones y algunos agregados, fue en el año 2012. Para que tengan una idea de la utilización en el mundo de esta herramienta, a la fecha aproximadamente se publicaron 25.000 artículos que citan la entrevista motivacional como herramienta de trabajo relativa a los consumos problemáticos. Y se llevaron a cabo cerca de 200 ensayos clínicos utilizándola como herramienta. Estos números están un poco desactualizados, deben ser hoy por hoy bastante más elevados. En este sentido, lo primero que hay que decir de la entrevista motivacional, que hay una gran cantidad de datos de evidencia respecto de su efectividad y sus beneficios para el tratamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Y en este sentido vamos a ver un poco más adelante que su uso y su campo de aplicación empieza a ser bastante más grande que el de los consumos problemáticos. Ya vamos a ir viendo por qué. Bien, como les decía, surge en los Estados Unidos en el contexto del tratamiento por adicciones, en este caso específico de personas que padecen alcoholismo, y empiezan a utilizarse o surge como una respuesta diferente al modelo imperante en ese entonces, que estaba muy apoyado en abordajes extremadamente directivos, apoyados desde un lugar de autoridad de los profesionales, que muchas veces se transformaba en autoritario, en un estilo directivo muy beligerante, porque durante las décadas del 80 y el 90, aún hoy en algunos lugares del mundo se sigue trabajando de este modo, lo que se pensaba es que las personas con consumos problemáticos lo que tenían eran mecanismos de defensa muy férreos, muy resistentes, y que la forma de derribar esos mecanismos de defensa tenía que ver con métodos coercitivos, de mucha agresividad, de mucha confrontación, donde era muy habitual la sanción moral, que se los acusara de mentirosos, de manipuladores, de no querer curarse, ¿no? Y en este contexto, tanto Miller como Rolnick lo que empiezan a ver que por ese lado la cosa no funcionaba, ¿no? Que no se trataba de emitir juicios, emitir sanciones, de tener un estilo directivo que de alguna manera indicara qué tenían que hacer los pacientes para tener una mejora en su calidad de vida. Entonces, para que se ubiquen un poco en el contexto, ahora ha avanzado mucho, por suerte, en los últimos 20 años el mundo en muchas cuestiones relacionadas a las ciencias humanas, ni hablar al tratamiento de personas con consumos problemáticos, pero el estilo directivo básicamente pone como objetivo de tratamiento desde una exterioridad al abstencionismo, al consumo cero, sin tener en cuenta quizás qué es lo que quiere esa persona respecto de su relación al consumo, ¿no? Y en este punto, el saber acerca del padecimiento de esa persona en relación a su consumo queda al lado del profesional, ¿no? Es como que la voz de la persona que padece un consumo problemático no es tenida en cuenta, porque el saber está en el campo profesional. En el mismo sentido, la resistencia es únicamente de las personas que quedan ubicadas así en un lugar pasivo, y es la resistencia a no querer detener su consumo, a no querer cambiar determinados hábitos de vida que le generan problemas en las esferas sociales, laborales, personales, de pareja, ¿no? Y este estilo directivo también lo que plantea con mucha claridad es la asimetría en la relación
de tratamiento entre un profesional y una persona que va a solicitar ayuda, ¿no? Entonces, esta asimetría de poder siempre ha funcionado como un gran obstáculo, porque si la persona que va a pedir ayuda no se siente contenida, alojada, escuchada, respetada, es difícil que vuelva, ¿no? Y lo que van descubriendo Miller y Rolnick es que este estilo directivo resulta inefectivo, que era nocivo, que causaba más dolor, que era iatrogénico en el sentido de tener un efecto contraproducente, un efecto absolutamente contrapuesto al buscado, que es que las personas puedan hacer un tratamiento y puedan decidir mejorar su calidad de vida. Y también desde una posición de ética profesional que yo comparto mucho, lo que plantean Miller y Rolnick es que no es ético hacer sentir mal a las personas, denigrarlas, denostarlas, desacreditarlas en un tratamiento al que van a pedir ayuda. Y estas prácticas, lamentablemente, en algunos pocos lugares hoy siguen siendo habituales. Y la gran diferencia que pueden empezar ellos a vislumbrar es cambiar la ubicación en el plano de la resistencia. La resistencia deja de ser un problema de las personas que van a solicitar ayuda y empieza a ser un problema con el que tienen que lidiar los profesionales que reciben a personas en tratamiento. Este es un punto de quiebre muy fuerte, ¿no? Porque empieza a poner la responsabilidad profesional, la ética profesional, en un lugar en el que tiene que aprender a trabajar con esa resistencia, que ya no es de la persona que pide tratamiento, sino que empieza a ser del profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que el profesional tiene sus propios prejuicios, tiene sus propias sanciones morales, tiene su propia perspectiva del mundo, y que si trabaja desde ese lugar, desde una perspectiva muy reducida, que es la personal, va a ser difícil que pueda ayudar a otros. Solamente para que tengan una mirada práctica de lo que implica el estilo directivo en acciones concretas, que aquí están sugeridas como verbos, ¿no? Uno puede ubicar algunas diferencias. A ver, en este punto quiero ser muy claro. Algunas prácticas han podido superarse, como las del estilo directivo, sobre todo en el campo de la salud mental y sobre todo en el campo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son personas que van a padecer una enfermedad o van a padecer un problema del campo de la salud durante toda su vida. Entonces, lo que quiero diferenciar es que en ese sentido no hay mejores y peores, son estilos diferentes, a cada persona le puede servir uno en particular. No es lo mismo un problema biológico del campo de la clínica médica de salud que un problema del campo de la salud mental, se abordan de manera diferente. Hoy no es el tema porque vamos a hablar de entrevista motivacional, pero también ha habido avances en ese sentido planteados por la epidemiología crítica respecto de, por ejemplo, diagnósticos en salud mental y adicciones. Pero como modo de muestra de lo que implica un estilo directivo, que cualquiera que haya ido a un turno con un médico clínico lo puede haber vivido, ¿no? El estilo directivo implica autorizar, ordenar, prescribir, instruir, dirigir, mandar, conducir. Fíjense que son todos verbos que implican acciones desde un solo lugar, ¿no? Es una persona, digamos, haciendo esas indicaciones dirigidas hacia un otro, donde el otro queda en un lugar de pasividad. Hay un estilo intermedio, que es el estilo de guía, según Miller y Rolnick, que es un estilo que busca guiar, busca asistir, lo que intenta es colaborar, invitar al otro, facilitar, motivar y también apoyar. Y el estilo más laxo o más flexible de la praxis profesional es el de acompañamiento, que implica esperar, comprender, tener paciencia, escuchar mucho, observar con atención, asimilar, estar con ese otro, seguir con ese otro, ¿no? Lo que nos van a decir Miller y Rolnick es que la entrevista motivacional bascula muchísimo entre el estilo de guía y acompañamiento, y en poquísimas y contadas ocasiones que tienen que estar muy bien fundamentadas puede ser un estilo directivo. Pero me parece que es una forma muy gráfica de entender tres estilos de praxis profesional en el campo de salud mental y adicciones, con los que
convivimos todos los días los que trabajamos en la asistencia de personas en tratamiento, ¿no? Esto me parece como muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las dificultades del estilo directivo? La primera es que direcciona, genera culpa en las personas que padecen un problema, que emite sanciones y que construye etiquetas que a veces son muy difíciles de que las personas se las quiten. Se apropian de esa etiqueta y es una marca indeleble que los acompaña toda la vida. El estilo directivo sigue siendo un ejercicio habitual y lo que descubren Miller y Rolnick es que no es exclusivo la utilización del estilo directivo de los tratamientos de adicciones o de consumos problemáticos, sino que diversas disciplinas del campo de la salud tienen profesionales que ejercen su práctica o su praxis desde ese estilo directivo. Y en general lo que encuentran es que el estilo directivo se ejerce muchísimo en todas las actividades relacionadas con la atención sanitaria. Y que ese es un problema, porque si queremos generar equidad en el acceso al sistema sanitario, no podemos tener profesionales que trabajen en el estilo directivo porque suele ser expulsivo. Entonces, para generar mayor niveles de accesibilidad al sistema sanitario, tenemos que aprender mucho de la entrevista motivacional, por ejemplo, de cómo recepcionar esas demandas, de esos padecimientos de personas que solicitan ayuda al sistema sanitario para que puedan resolver sus problemas de salud dentro del sistema sanitario y no queden excluidos por un propio estilo profesional de trabajo. Y lo que también descubren es que este estilo directivo también sucede mucho, por ejemplo, en otros campos como en el de la educación, ¿no? Por eso yo arranqué diciendo que en las consideraciones preliminares para mí es fundamental el concepto de participación y la participación de todas las personas en cualquiera de los campos de conocimiento. Yo también soy docente universitario y para mí es fundamental, por ejemplo, que los alumnos tengan el máximo nivel de participación sobre conceptos, contenidos, teorías y prácticas que van a hacer a su quehacer profesional en el futuro. Entonces, este punto me parece que es fundamental tener en cuenta, poder tener una lectura crítica de todas aquellas veces que cualquiera de nosotros como trabajadores del campo de salud mental y adicciones, a veces sin darnos cuenta, caemos en el ejercicio de tener un estilo directivo, sin a veces darnos cuenta de que eso termina siendo contraproducente. Y también que estas prácticas aparecen en muchísimas disciplinas. Bien, este es un gráfico en el que voy a detenerme algunos minutos para que puedan entender el enorme aporte que hace la entrevista motivacional a los diferentes campos sobre los que se trabaja, ¿no? Y dónde busca apuntalar algunas dificultades, dónde busca hacer pie para cierto grado de autonomía en las personas y que ese grado de autonomía lo que va a buscar es mejorar la calidad de vida de esas personas, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la atención sanitaria inevitablemente tiene que gestionar a personas que padecen enfermedades crónicas. Y que todas las personas que padecen enfermedades crónicas sean transmisibles o no transmisibles, digo, para la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, las adicciones o los consumos problemáticos o el uso indebido de drogas, es una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Es una vulnerabilidad que padece una persona y que esa vulnerabilidad la va a acompañar a esa persona toda su vida con diferentes o en diferentes momentos y de diferentes maneras, de acuerdo a la singularidad de cada persona, de acuerdo a la red de contención afectiva que tenga cada una de esas personas y de acuerdo al contexto socioambiental que tenga cada una de esas personas, ¿no? Pero me parece que lo que hay que destacar es este punto. Una persona que tiene un padecimiento que transformado en vulnerabilidad lo va a acompañar toda su vida. Y entonces lo que va a apuntalar la entrevista motivacional es intentar dar el mayor grado de autonomía a esas personas para que puedan tomar decisiones que vayan en la línea de mejorar su propia calidad de vida. Este es un punto fundamental. Yo en este
Siempre aclaro lo mismo, extrapolo a otra enfermedad crónica no transmisible porque me parece que a veces es más sencillo de ver. Aún el llamado problema de las drogas en el mundo, todavía hay mucho prejuicio, todavía hay mucho estigma, todavía hay mucha discriminación, todavía cuesta a muchas personas pensarlo como un problema del campo de la salud integral. Creo que debemos hacer un enorme trabajo para concientizar a todas las personas, a toda la población en general, a las comunidades, de que es un problema del campo de la salud. Por eso voy a poner el ejemplo de otra enfermedad crónica no transmisible, porque ahí es bien claro cómo funciona la entrevista motivacional o cómo puede funcionar la entrevista motivacional brindando ayuda. Que es lo siguiente, una persona que tiene diabetes, que padece de diabetes, que es una enfermedad crónica no transmisible, puede cumplir rigurosamente con sus visitas médicas, puede tomarse regularmente o medirse la glucemia, puede elegir hacer una dieta saludable, puede elegir además hacer ejercicio, puede decidir dejar de consumir o de fumar tabaco porque va a ser más nocivo, puede decidir dejar de tomar bebidas azucaradas porque sabe que no puede, o de comer dulces. Y todas esas decisiones que va tomando esa persona van a mejorar su calidad de vida. Ahora, puede ser que encontremos personas que por diferentes dificultades o por diferentes motivos no puedan vivir sin la torta de chocolate, no puedan vivir sin el alfajor o sin la bebida azucarada como la Coca-Cola, no puedan dejar de fumar un atado de cigarrillos por día, y encima tienen una vida sedentaria y no hacen ejercicio. Entonces, esas personas claramente van a tener una peor calidad de vida. ¿Mm? Y me parece que ese es el enorme desafío que nos plantea. ¿Qué hacer con esas personas que por diferentes dificultades, por ejemplo, no pueden detener su consumo problemático o deciden que no quieren detenerlo, ¿no? Pero lo que hay que tener claro en este punto es que hay que apuntalar la toma de decisiones de las personas, porque eso va a redundar en la mejora de la calidad de vida de esas personas. Y esa mejora de la calidad de vida de las personas va a irradiar en una mejora en los vínculos afectivos, una mejora en las relaciones intrafamiliares, una mejora en la relación con el ámbito de trabajo y con sus compañeros de trabajo, y va a redundar también en una mejora en la relación de esas personas con el servicio de salud. Entonces, me parece que en este punto es muy importante tener en cuenta estas cuestiones de cómo funciona el ingreso de una persona con un padecimiento que puede ser de la salud integral al sistema sanitario. Si esa persona se siente contenida, se siente recibida, se siente apoyada en su toma de decisiones, eso directamente va a redundar en una mejora en su calidad de vida. Bien, y en este punto, lo que nos dice el Miller y Rolnick desde la entrevista motivacional es que tenemos que ser, en principio, muy cuidadosos para, sin darnos cuenta, no caer en un estilo directivo cuando no es apropiado, cuando no es conveniente, y en el mismo sentido nos dice que una de las formas habituales del estilo directivo, que muchas veces le acontece a los profesionales sin darse cuenta, es lo que llaman el reflejo de corrección. ¿Qué implica el reflejo de corrección? Señalar desde una exterioridad, o sea, desde la mirada del propio profesional, lo que ese profesional considera que esa persona está haciendo mal o que está haciendo de manera equivocada y que entonces eso va a redundar en que el tratamiento, por ejemplo, no tenga éxito. Entonces, hay que tener en cuenta que el reflejo de corrección, corregir a otra persona, decirle que algo de lo que está haciendo está mal, lo que va a generar es malestar en esas personas, porque las va a poner en falta, porque las va a hacer sentir mal, porque suele suceder que cuando uno señala un reflejo de corrección o señala algo que no funciona o que está mal, las personas dejan de hablar. Y claramente si una persona deja de hablar en un espacio terapéutico de tratamiento, y ese proceso de cambio no va a iniciarse, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo explico brevemente porque no quiero quedarme sin tiempo, pero señalar lo que está en falta en una persona desde la mirada externa de un profesional, lo que hace es iniciar el circuito de la culpa. Si uno le dice, por ejemplo, a una persona que está en tratamiento o que está en una entrevista de admisión, algo del estilo de, pero por ese camino vas muy mal, por ejemplo, esa persona se cierra y se siente muy culpable porque hay un profesional que desde su lugar de saber le está diciendo que por ese camino va muy mal. Entonces rápidamente
en su psiquismo, puede empezar a funcionar el circuito de la culpa, que resumidamente funciona de este modo. Soy una porquería porque consumo y consumo porque soy una porquería. Y con este reflejo de corrección, de este ejemplo que recién les di, lo que hacemos es abrocharlo, enchufarlo, dejarlo clavado a este lugar donde consumo porque soy una porquería consumo. El recorrido que implica de responsabilidad subjetiva va por otra línea y a ese punto es el que intentan apuntar la entrevista motivacional de Miller y Rollnick. En ese sentido, todos los que trabajamos en el campo de los consumos problemáticos o de la salud mental en general, porque no es únicamente inherente a los consumos problemáticos, lo que nos vamos a encontrar es que cualquier persona que realice una entrevista de admisión o realice una consulta por primera vez, llega con un enorme sentimiento de ambivalencia, ¿no? Y ese enorme sentimiento de ambivalencia es que tiene muchísimos argumentos a favor de, por ejemplo, cambiar una práctica de consumo o un modo de utilizar determinadas sustancias, y tiene muchos argumentos en contra para no hacerlo, ¿no? Entonces, esa ambivalencia es la que tironea en dos direcciones distintas a una persona que padece, por ejemplo, un consumo problemático, ¿no? Si dejo de consumir, voy a tener todos estos beneficios, pero consumir me da todos estos otros beneficios. Y ese es un punto que me parece que es valioso entender, que la sustancia ocupa un lugar en la vida de la persona por ahí hace muchos años, y ese lugar que ocupa le trae algunos beneficios, redunda en algún tipo de satisfacción y en algún tipo de placer. Esto es muy claro en el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Las personas que pueden detener su consumo de tabaco después de 20, 30 años de consumo de tabaco tienen que hacer un duelo muy fuerte a veces, porque el cigarrillo ha cumplido múltiples funciones en la vida de las personas, ¿no? Y hablo del cigarrillo porque es una sustancia psicoactiva legal. Lo mismo el alcohol, digamos, el duelo que tiene que hacer una persona que decide iniciar una abstinencia por la pérdida de la gran compañía que ha sido la botella, tampoco es sencillo. Y esto vale para cualquier sustancia, ¿no? Y en ese sentido yo pongo los círculos, en círculo rojo de la ambivalencia, el sostenimiento del consumo o del hábito de consumo más grande, porque es más difícil producir ese cambio en el hábito de consumo que implica una mejora en la calidad de vida. Y el cambio lo pongo en verde más chiquito porque en general tienen más motivos a favor para sostenerse en su hábito de consumo habitual que argumentos a favor del cambio. Y en esto hay que trabajar mucho porque depende de cómo se trabaje esa ambivalencia. Insisto con esto, el trabajo, como bien dicen Miller y Rollnick, es de la persona que está en tratamiento, el profesional acompaña esos procesos. De acuerdo a cómo se trabaja esa ambivalencia, lo que vamos a tener es la posibilidad de sostenibilidad en el tiempo del cambio de hábito que se proponga hacer esa persona. Este es un punto que hay que tener como muy, muy claro. Bien, ahora, fíjense todo lo que venimos hablando y todavía no definimos qué es la entrevista motivacional. Esto habla de la complejidad de la herramienta, pero a mí me parece muy valioso hacer este recorrido para que puedan tener una amplitud de perspectiva de lo que implica la utilización de la entrevista. Ahora, ¿qué es la motivación? Yo, que me formé con esta herramienta, con colegas de Estados Unidos, y con traducción simultánea, hemos tenido muchas dificultades en la traducción de algunos términos, en la traducción conceptual de algunos términos, y yo lo pongo de esta manera, motivación barra motivos, porque creo que es más, al menos en la Argentina, creo que es más apropiado hablar de motivos. Primero, si una persona tiene un motivo para el cambio, va a tener la posibilidad de motivarse o de tener una motivación para ese cambio. Pero viene después, ¿no? La motivación como el motor que empuja un motivo para que una persona produzca un cambio en su vida para mejorar su calidad de vida. Pero esa es una opinión personal, ¿no? Ahora, la motivación o los motivos son la probabilidad que va a tener una persona de iniciar y mantener un proceso de cambio en sus hábitos de vida. Si una persona no tiene un motivo propio, no tiene su motivación, es muy difícil que suceda, ¿no?, el cambio.
Por eso, tener motivos, con uno alcanza muchas veces. Tener motivación es fundamental para los procesos de cambio que inician las personas que empiezan un tratamiento por consumo problemático, teniendo en cuenta que esa motivación o esos motivos son muy dinámicos, son muy cambiantes, y esa motivación puede ser interna o puede ser externa, lo definen como un continuum. Yo aquí quiero hacer marcar una breve diferencia, que creo que es una dificultad de traducción. La motivación o el motivo siempre son internos a la persona. No se puede enchufar desde afuera una motivación o un motivo, porque no es sostenible esa motivación externa. La motivación siempre es interna a la persona, porque es la única manera de que pueda ser sostenible en el tiempo la decisión que vaya tomando esa persona para producir un cambio en sus hábitos de consumo, por ejemplo, porque debe ser absolutamente genuina para que funcione la motivación o el motivo. Ahora, lo que quiero resaltar en este punto es que la lectura de interpretación que yo puedo hacer de que la motivación o el motivo puede ser interno o externo es el siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que fumaba habitualmente marihuana, queda embarazada su mujer, iba a ser papá, y entonces él decidió que no quería ser un papá fumón, como él lo definía, un papá que fumara marihuana y que tuviera todo el tiempo olor a marihuana en su ropa, en su pelo, en su piel, cuando abrazara a su bebé. Entonces, ahí uno puede leer que la motivación es absolutamente interna de esa persona, que es que va a ser papá. Digamos, se puede entender que ese bebé que viene es una circunstancia externa, pero la construcción de ese motivo es absolutamente interno. Esto me parece que es importante que lo tengan en cuenta. No se puede construir desde el afuera, desde la exterioridad, una motivación o un motivo en una persona. Eso está destinado a fracasar, porque no va a ser genuino de esa persona y por lo tanto no se va a sostener en el tiempo. Bien, algunas consideraciones de la entrevista motivacional que son importantes tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que exige una participación activa de las personas. Los autores usan una palabra que es colaboración o colaborativa. Yo creo que el concepto de participación es superior al de colaboración, porque colaboración supone que una persona colabora con la otra. No parece un ida y vuelta como la participación. La participación supone un lazo participativo entre dos personas donde no hay una que esté por encima de la otra. En la colaboración puede ser que alguien esté poco colaborativo o muy colaborativo, o que yo colaboro con vos. Entonces, me parece que esa es otra diferencia de traducción que uno puede tener en cuenta. Entonces, la entrevista motivacional exige y resulta fundamental la participación activa de las personas que estén en esa situación de tratamiento. Implica el vínculo colaborativo entre dos personas, y el proceso de cambio es una decisión, acá de vuelta, lo subrayan muy bien los autores, es una decisión absolutamente personal. El cambio no puede producirse desde una exterioridad ajena a las personas. No pueden generarse motivaciones o motivos desde el afuera. Si la construcción de los motivos o la motivación no es genuina de cada persona, no se van a sostener el tiempo, como ya mencioné, y entonces esto va a redundar en nuevas frustraciones y en un mayor malestar, y cada nueva frustración lo que vuelve a cargar y a engrosar es el circuito de la culpa, ¿no? Entonces, lo que implica poder proyectar un cambio en un hábito de vida, en un hábito de consumo de una persona, es la vía de la responsabilidad subjetiva, ¿no? El circuito de la culpa siempre mira hacia el pasado, siempre mira hacia atrás, y la responsabilidad lo que ubica es qué voy a hacer de aquí para adelante. Estas son breves indicaciones que me parece fundamental que estén como muy claras. Cuando una persona, por ejemplo, viene con mucho tiempo de abstinencia y tiene un episodio de consumo, uno puede leer clínicamente esa diferencia, ¿no? Se dice, uy, venía tan bien, llevaba 1 año y medio sin consumir y tuve este episodio de consumo, y entonces vuelve a hacer todo lo mismo para atrás, y entonces ¿para qué seguir así? Más vale volver a lo mismo de siempre. Ese es el circuito de la culpa.
Entonces, la responsabilidad implica el trabajar con ese paciente para que diga, bueno, eso ya está, ya pasó. Lo que tenemos que intentar trabajar es qué vas a hacer hoy a la tarde, dónde vas a estar mañana, qué vas a hacer mañana. Porque esas son las cuestiones que marcan diferencia. Esto me parece que es una indicación clínica bien clara para tener en cuenta, ¿sí? Bueno. Hay 3 niveles distintos de definición de la entrevista motivacional, que son las que aportan los autores. A mí me parece que son muy valiosas porque son 3 perspectivas bien diferenciales. Una es para el público en general, otra es una definición profesional y la última es una definición técnica. La primera definición para el público general es: la entrevista motivacional es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación para el cambio y el compromiso de la persona con el cambio. Esto está textual, por eso está encomillado, de la entrevista motivacional de la tercera edición de Miller y Rolnick, y para mí hay algunas como cuestiones mejorables en la traducción, como ya mencioné anteriormente. Voy a tratar de explicar alguna cuestión para que se tenga en cuenta. Lo primero que, como ya venimos diciendo y que dicen los autores, es que la motivación es interna a cada persona, no puede ser externa. Y que lo que implica el compromiso de la persona con el cambio es esto que yo venía mencionando como la vía de la responsabilidad. Que la persona pueda hacerse responsable de aquello que dice, que busca cambiar y actuar en consecuencia. Como todas las personas que trabajamos en el campo de salud mental y adicciones, sabemos que a veces hay una enorme distancia entre el plano discursivo de lo que dicen las personas y las acciones. Muchas veces van en direcciones totalmente opuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tenerlo claro, esta definición para el público general, en esa línea, ¿no? Y yo preferiría, vuelvo a decir, conversación participativa. Bien, la segunda definición profesional es: la entrevista motivacional es un estilo terapéutico centrado en la persona que aborda el habitual problema de la ambivalencia ante el cambio. Ya he hablado unos minutos largos de la ambivalencia, y fíjense que aquí lo que agrega es el estilo terapéutico, es una forma de llevar adelante una práctica profesional centrada en la persona. Si es centrada en la persona, es que ya el estilo directivo, fíjense que casi no tiene lugar, porque lo que va a importar es la persona que tenemos adelante, no nuestro saber profesional, por ejemplo. Y la definición técnica es: la entrevista motivacional es un estilo de comunicación colaborativo y participativo, orientado a objetivos y que presta atención al lenguaje de cambio. Está diseñada para reformar la motivación personal y el compromiso con un objetivo concreto, suscitando y explorando los motivos que tiene la persona para cambiar en una atmósfera de aceptación y compasión. Esta definición técnica, de vuelta, aparecen algunas dificultades de traducción que vale la pena aclarar. Es la siguiente. Bueno, un poquito más adelante voy a hablar de qué implica el concepto de compasión. Al menos en Argentina genera muchas dificultades entenderlo, el concepto de compasión, tal cual lo quieren dar cuenta los autores. Y lo mismo el lenguaje del cambio. Son palabras que se han traducido un poco literales y que aquí tienen otro sentido. Respecto de la comunicación colaborativa o participativa, es esto: primero hay que escuchar mucho y después hablar desde el lugar del profesional, ¿no? Orientado a objetivos es muy claro, pero son los objetivos que pone la persona, no se olviden que se centra en la persona, no son los objetivos que pone una institución, un equipo tratante o un profesional. Este es un error muy habitual. Si los objetivos van a poder tener algún valor, va a ser porque son construidos por cada persona, no por un profesional o un equipo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Este punto es importante: diseñada para reforzar, apuntalar, acompañar las motivaciones o los motivos que tengan las personas para pensar un cambio en sus hábitos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco qué es la aceptación y qué es la compasión, para que lo tengan un poco más claro. Los 4 principios generales de la entrevista motivacional son la colaboración, la aceptación, la compasión y la evocación. En este punto, la colaboración,
que vuelvo a decir, para mí es más bien participación, se relaciona con el vínculo. Esto es fundamental desde el primer momento que tenemos contacto con una persona, que es una entrevista de admisión o una consulta para iniciar un tratamiento. Ya esa primera forma de vincularnos va a marcar mucha diferencia en la posibilidad de que esa persona vuelva a pedir otra consulta, en relación a que esa persona inicie tratamiento, en la posibilidad de que esa persona inicie y sostenga tratamiento. La colaboración participativa o la participación colaborativa son fundamentales para establecer el vínculo. El segundo punto de la aceptación implica entender y reconocer el valor potencial que tienen todas las personas respecto de su propia historia de vida. Esto, fíjense que la aceptación, Milley y Rollnick la ponen del lado del profesional. No es leída como la aceptación de la persona que viene a pedir ayuda de que tiene un problema. Es la aceptación del profesional o de la persona que está en esa entrevista, porque puede ser un operador sociocomunitario, por ejemplo, un operador socioterapéutico, la aceptación de que la persona que tiene enfrente, que está pidiendo ayuda, tiene un enorme potencial para buscar sus posibilidades de cambio, y que ese enorme potencial además es muy valioso y hay que tenerlo en cuenta, y que ese potencial implica también un saber y un recorrido de vida que tenemos que poder respetar muchísimo. Esto es un punto, me parece que es fundamental. Entonces, fíjense cómo lo definen. Dice, la aceptación es una actitud de atención, de prestarle atención, de escucha, no posesiva sobre el otro. Es una mirada sin condicionamientos y un esfuerzo por comprender la perspectiva del otro, sin juzgarla, por ejemplo. Esto es fundamental, ¿no? Intentando comprender el marco de referencia del otro. Hay que poder honrar y respetar el derecho de las personas a tomar sus decisiones, sean cuales sean esas decisiones, ¿no? Entonces, y definen el respeto de la aceptación, esto me parece fundamental, como ausencia de sanción moral, como ausencia de juicio previo, como ausencia de valoraciones negativas, y como ausencia del avasallamiento de la subjetividad del otro que tenemos ahí adelante. Entonces, fíjense que la aceptación implica directamente a la persona del profesional de la salud o la persona que esté llevando adelante esa entrevista, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que mencioné. Es fundamental esta cuestión, y además esa aceptación por parte del profesional implica el máximo nivel y estándar de ética profesional. Bien, también la aceptación lo que implica es una empatía precisa. No vamos a detenernos mucho en este concepto de la empatía, quizás muchos lo conozcan, pero nos llevaría bastante tiempo. La empatía precisa es un aspecto clave para la aceptación, porque implica que el otro lee en quienes tiene enfrente un interés activo y un esfuerzo por comprender el lugar desde el que dice lo que está diciendo esa persona. Se intenta tener un marco de referencia de cómo ha vivido en su propia historicidad esa persona, ¿no? Entonces, en este sentido, la compasión, que no hay que entenderla como piedad, no hay que entenderla como conmiseración, en este sentido la compasión hay que entenderla como la máxima posibilidad de bienestar de la otra persona, digamos, ¿no? En este sentido, del mismo modo que la empatía no se trata de decir yo pasé por lo mismo, yo sé cómo te sentís, yo puedo estar en tus zapatos, la compasión tampoco es la conmiseración, el sentimiento de pena, uy, qué triste lo que te pasó, no va por ese lado, ¿sí? La compasión implica promover activamente el bienestar del otro, darle prioridad al otro, a lo que el otro nos dice, a lo que el otro nos cuenta. Tiene que ver con no interrumpirlo cuando está haciendo el hilo de un relato en determinada dirección, que el profesional puede considerar que no que no está direccionado al cumplimiento de un objetivo, pero sin embargo tener esa empatía precisa para poder darle prioridad a la necesidad que tiene la persona en ese momento, ¿sí? Y además rescatan una cuestión muy fundamental que tiene que ver que la evocación, que ahora voy a mencionarles de qué se trata, la aceptación y la colaboración son tres elementos que
pueden utilizarse de manera personal, ¿no? Pero la compasión es directamente relacionada al otro, a tratar de hacer todo lo posible para que la otra persona, la persona que tenemos enfrente en una consulta por consumos problemáticos, pueda sentirse que se trabaja, que se acompaña, que se ayuda para que esa persona tenga el máximo nivel de bienestar. Bien, y por último, la evocación. Estos 4 elementos los estoy mencionando de manera somera, porque la verdad que se podría armar casi un webinar entero sobre los 4 elementos clave, pero me parece importante que tengan una introducción general, ¿no? Y respecto a la vocación, la entrevista motivacional parte de una premisa, que es que todas las personas poseen lo necesario para que puedan producir la posibilidad del cambio que se proponen, ¿no? En tanto solución a un problema o dificultad que vienen a traer a una consulta o al inicio de un tratamiento. Esto también es fundamental, fíjense cómo está absolutamente relacionado con que la motivación no puede enchufarse de afuera. Digamos, hay que poder encontrar esa motivación, esos motivos que están en cada persona y ayudar a que se evoquen a su evocación, porque eso lo que facilita es el reforzamiento de la motivación para el cambio, ¿no? Para que vía de la responsabilidad subjetiva cada persona pueda hacer los movimientos necesarios que lo lleven a producir ese cambio de hábito, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo con la educación es como fundamental, ¿no? Hay muchas veces, lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, me adelanto un poquito, en el método de la entrevista motivacional, muchas veces estos elementos aparecen superpuestos, aparecen mezclados, aparecen en diferente orden, no hay que leerlos en un esquema, digamos, como puntos que vienen uno después del otro, ¿no? Esto es un punto fundamental, ¿no? Vamos a ver si llegamos a ver los OARs, que lo van a entender como más claramente. Bien, respecto del método de la entrevista motivacional, consta de 4 procesos generales que se solapan y que en ocasiones se superponen, al igual que los 4 elementos. Esos 4 procesos que guían a la entrevista motivacional y por los que atraviesa una persona, tienen que ver con vincular, con enfocar, con evocar y con planificar. Lo voy a decir muy rápidamente, porque ya no queda mucho tiempo y a mí me parece siempre muy importante y fundamental participar y tratar de recibir comentarios y preguntas. Lo primero es, fíjense que la barra de abajo, la de vincular, es verde y es la más larga de todas, porque si no hay un proceso de vinculación en el inicio de una relación terapéutica, si no se construye ese vínculo, si no se arma ese lazo con el otro que viene a pedir ayuda, todos los pasos sucesivos no van a ser posibles. Si algo falla en la primera entrevista de admisión o en las primeras entrevistas de consulta, si falla en la vinculación, esa persona en general no va a volver al mismo centro de tratamiento, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, la vinculación es fundamental y hay que entender que es un proceso en el que las partes involucradas empiezan a establecer una conexión de ayuda, una relación terapéutica, una relación participativa. Hay algunas entrevistas iniciales que son muy complejas, a veces viene la persona interesada en iniciar un tratamiento, a veces viene la persona interesada más toda su familia, a veces, y eso plantea diferentes desafíos, y de acuerdo a cómo se desarrolle esa primera entrevista y esa vinculación, serán posibles los pasos superiores. Pero fíjense que además la vinculación siempre está a lo largo de todo el proceso de tratamiento, a lo largo de todo el proceso de la entrevista motivacional. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Una vez que esa relación empieza a estar solidificada, empieza a tener fortaleza, el proceso de vinculación va avanzando y entonces empieza a trabajarse en el espacio terapéutico dentro de un marco participativo, se puede empezar a enfocar, a hacer foco en algunas cuestiones puntuales que esa persona quiere intentar modificar, ¿no? Entonces, enfocar permite desarrollar y mantener un horizonte posible, un horizonte específico en la relación terapéutica acerca de los objetivos que esa propia persona que inició tratamiento quiere intentar modificar. Entonces se hace foco a veces
hay uno, a veces hay varios, a veces primero aparece uno y después se desglosan varios. No se olviden que este proceso es absolutamente dinámico, ¿no? Y una vez que hay determinado foco sobre algunos objetivos trazados, insisto, por el propio paciente, se empieza a trabajar en la evocación, en poder evocar esos motivos, esas motivaciones. Supone realizar una historización o elaborar aquellos motivos o aquellas motivaciones propias de la persona que se encuentran diseminadas en diferentes argumentos de la historia de vida de esa persona y que son las que llevaron en el fondo a esa persona a pedir ayuda, ¿no? Muchos inicios de tratamiento quedan en la vinculación, algunos pueden enfocar y ahí algo a veces se traba. Algunos, luego de lograr enfocar, se puede trabajar en la evocación, y después de la evocación lo que viene es empezar a planificar estrategias para llevar del plano discursivo, de la evocación y de la planificación, al plano concreto de las acciones, el cambio respecto de los objetivos que se planteó esa persona. Hay que decirlo que los consumos problemáticos son una enfermedad muy compleja, es un problema de campo de salud muy complejo, pluridimensional, multicausal, ¿no? Y que las personas que logran hacer todo este recorrido la primera vez son pocas. Lo que yo creo en lo personal es que nunca hay que dejar de apostar, siempre tiene que estar la puerta abierta, porque en diferentes vueltas de la vida una persona puede lograr hacer todo el recorrido que lo va a llevar a cumplir los objetivos que se propone y cambiar determinados hábitos de consumo. Me va quedando poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar de las habilidades fundamentales, que son, como las habilidades fundamentales son las cuestiones prácticas del ejercicio de la profesión que nos van a ayudar en todo el camino de la entrevista motivacional. Aquí hay otra pequeña dificultad en la traducción. La traducción de la entrevista motivacional ha sido hecha en España, en idioma español, que a veces hay algunas diferencias con cómo hablamos en Latinoamérica. La sigla en inglés es OARS, y la sigla que se puso en la traducción es PARS, ¿no? La O en inglés es de Opening Questions, que son preguntas abiertas. Siempre hay que hacer preguntas abiertas. Las preguntas muy directivas cierran y hacen que las personas no contesten con monosílabos. La A es de afirmaciones, poder devolverle a la persona con alguna afirmación algo de lo que esa persona dijo, para de alguna manera que esa persona sienta que nosotros estamos escuchando de manera atenta. La R es de reflejos o de reflection en inglés, eso también causa un poco de dificultad en la traducción, la palabra reflejos. Implica escucha y devolución, de alguna manera sería la forma más conceptual ¿por qué? Porque después de escuchar mucho lo que dice la persona, le devolvemos en palabra, en discurso, una pequeña parte, como si fuera un reflejo de lo que nos dijo, ¿no? Y por último, los sumarios, que es la traducción del español. A mí me gusta más resúmenes, que es una traducción más del inglés. Al final de diferentes entrevistas motivacionales, o al final de algunas, cuando lo decida el profesional, se puede hacer un breve resumen que suele ser organizador de la situación. El resumen suele reforzar siempre la vinculación. El resumen, además, ayuda mucho en la evocación y en el foco, y permite seguir avanzando hacia la planificación. Bueno, me voy quedando sin tiempo. No se olviden que este es un webinar introductorio. Me interesaba que tengan en cuenta un poco todo el recorrido. Y si les parece, podemos pasar a un espacio de preguntas y comentarios en los minutos que nos quedan. Muchas gracias por su atención. Excelente, Nicolás, interesantísimo todo lo que escuchamos y nos interpela respecto de una cuestión central que es la relación ética, y nuestra práctica es fundamentalmente un vínculo ético. Les agradezco a todos los saludos y desde distintos lugares, desde la India, desde Venezuela, desde el Ministerio de Salud de Quito. Así que muchísimas gracias por la disposición que tienen y por la atención. Vamos a empezar con las preguntas. Ariel Acosta pregunta, de los 4 elementos clave en la entrevista motivacional, ¿cuál es el que tiene mayor incidencia? Es una pregunta muy difícil porque
los 4 elementos claves son absolutamente, están absolutamente entrelazados y sin uno no viene el siguiente, ¿no? Con lo cual me parece que si uno no tiene un buen espacio y un buen tiempo de vinculación, va a ser difícil pasar a enfocar, y si uno no plantea un buen enfoque se va a diluir, y entonces no son escalones de una escalera que se conquistan todo el tiempo, son procesos dinámicos sobre los cuales se va y se viene muchas veces, y esto tiene que tenerlo muy claro el profesional, porque si no puede ser muy frustrante, porque parece que un territorio está conquistado y que ahí está puesto el foco, y entonces está puesto la evocación, y entonces estamos por planificar y de repente eso se diluye, aparece alguna situación externa que cambia el tablero de la situación. Entonces, me parece que en ese punto que el profesional esté preparado para estos vaivenes de la dinámica, funciona como un factor de protección, primero, para el propio profesional, para que no se frustre rápidamente; segundo, para poder tener una relación de mucha ética con esa persona que venía por un camino y de repente cambia, y eso nos va a evitar, por ejemplo, el reflejo de corrección, porque si sucede eso, uno estaría muy tentado de decir, ay, che, pero venías tan bien y mirá justo que pasó esta cuestión afuera y te olvidaste y reflejo de corrección. Y entonces no estamos acompañando a esa persona, sino que hacemos que de vuelta se cierra, que se sienta en falta, que sienta que venía bien y de repente retrocedió 3 casilleros. Con lo cual, yo creo que hay que ser muy cuidadosos de pensarlo como una cronología y poder entenderlo en su complejidad y en su articulación. Muy bien, Mauricio Benavente pregunta, el tiempo invertido en la consulta pública es breve. ¿Los 3 estilos pueden desarrollarse con el mismo tiempo? La asistencia pública nos plantea muchísimos desafíos, ¿no? Hay un desafío que tiene que ver es cierto lo que plantea, porque uno puede decir que pareciera que cuando hay poco tiempo, el estilo directivo es el más claro. Uno va y le dice a la persona, tenés que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo de más allá, y entonces ese profesional se queda tranquilo que di la indicación, ¿no? Y eso en general dificulta la vinculación. Muchas veces la persona sale de esa consulta y ya se olvidó las 4 indicaciones que le dieron, y entonces es muy complejo porque es cierto, a ver, algunos espacios públicos que trabajan con cierta orientación más a la reducción de riesgos y daños, por ejemplo, van a tener un estilo más de acompañamiento, de ir escuchando y tener la puerta abierta y ser muy receptivos a que esa persona, lo importante es que vuelva y que no pierda contacto con el sistema sanitario. Hay veces que por alguna cuestión se necesita un estilo más directivo, por ejemplo, para explicarle a una persona que tiene una patología dual, que además de un problema de consumo tiene una patología de base psiquiátrica. Entonces el estilo directivo para indicar una prescripción de medicación a veces es necesario, ¿no? Ahora, marca mucha diferencia que por ahí ese psiquiatra que lo recibe tenga cierta formación en entrevista motivacional. ¿Por qué? Porque la persona que está recibiendo una indicación de cómo tomar la medicación, y seguramente se va a sentir mucho más contenido y acompañado si se usa un estilo de guía que un directivo. Pero bueno, me parece que es un enorme desafío, yo creo que es en el campo de toda la atención sanitaria, poder formar a los profesionales en la entrevista motivacional, porque eso va a ayudar a que las personas se sientan alojadas, contenidas, escuchadas, cuidadas, y no que como persona que padece un problema de salud hizo todo mal o hizo algo mal, y entonces va hasta con vergüenza al médico o al psicólogo o al espacio de tratamiento. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, tenemos muchísimas preguntas. Agradecemos mucho las felicitaciones múltiples para la exposición de Nicolás. Hay una pregunta aquí de Jorge López. ¿Cómo podríamos adaptar la entrevista motivacional en la función de juez penal con las personas en consumo problemático en conflicto con la ley penal?
Bueno, me parece una pregunta fabulosa. Nosotros, yo además de formar parte del capítulo de ASAP, dirijo una institución que brinda tratamiento en salud mental y adicciones, y tratamos de trabajar mucho, incluso podemos generarlo desde ASAP Argentina, de trabajar mucho brindando formación a los diferentes actores que trabajan en este campo tan complejo. Y el Poder Judicial es un actor fundamental, porque hay muchísimas personas en conflicto con la ley penal relacionadas a situaciones de consumo, y me parece que falta una concientización y una sensibilización importante en todos los estamentos del Poder Judicial para poder entender qué implica un consumo problemático, posibilidades de relacionarse con las personas que tienen una causa penal, ni hablar de los menores en conflicto con la ley penal, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, digamos, todas los organismos estatales que de una u otra manera van a tener relación con personas con consumos problemáticos de todas las edades. Yo creo que deberían recibir formación y capacitación en consumos problemáticos en general y en entrevista motivacional. Hay personas que tienen problemas con la ley penal por consumo y nunca vieron al juez, por ejemplo. Y entonces me parece que son cuestiones que hay que trabajar mucho a nivel intersectorial. Yo estoy muy a favor y creo que desde el capítulo de Argentina estamos a total disposición para hacer ese trabajo intersectorial. Muy bien, hacemos un par de preguntas más porque son muchísimas. Carlota Castro Quintana pregunta, ¿cómo mantener la motivación en procesos tan largos como las condiciones de salud crónicas, además de los espacios largos de encuentros que establecen las normas de los programas de salud y la capacidad de respuesta del sistema? Es una muy buena pregunta. Y me parece que primero la pregunta tiene una consideración ética que a mí siempre me gusta, porque es una pregunta que de alguna manera implica al profesional, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Me parece que siempre que uno se pregunta qué hacer con algo, está parado desde un lugar de ética profesional, y a mí me parece eso siempre muy valioso. A ver, en principio hay que entender esto, que la motivación siempre va a ser de la persona, con lo cual nosotros vamos a acompañar esa motivación o esos motivos en los diferentes momentos por los que vaya atravesando esa persona. Y creo que eso es el desafío más difícil. Yo creo que falta formación de poder, a los profesionales, poder pensar qué implica acompañar al otro, ¿no? Porque a veces acompañar al otro es simplemente estar presente, es simplemente escuchar mucho, es simplemente la disponibilidad de recibir a alguien cuando lo necesita. Porque si la motivación o esos motivos en esa persona estuvieron, va a funcionar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Como las mareas, como el mar. Y a veces sube, a veces baja, a veces está con más oleaje, a veces con menos. Pero esos motivos, esas motivaciones van a estar ahí. Entonces me parece que en ese sentido, primero, mantener esos motivos o esa motivación vigente, viva, encendida, es una responsabilidad mucho más de la persona que quizás del profesional. La responsabilidad del profesional es cómo acompañar ese proceso para que no se diluya esos motivos o esas motivaciones, ¿no? Entonces me parece que es una excelente pregunta, porque las personas, los seres humanos, estamos dentro del paradigma de la propia complejidad de lo que nos constituye como sujetos, y eso implica que a lo largo de la vida una persona que tiene un consumo problemático, como una persona que es hipertensa o una diabetes, va a atravesar diferentes momentos, y hay que poder acompañar esos diferentes momentos siempre desde una posición ética, lo cual no es sencillo, ¿eh? Muy bien, hacemos la última pregunta, son muchísimas, pero digo, tenemos poco tiempo. Freddy Ponce, desde Bolivia, pregunta, ¿cómo plantear las ideas en terapia o intervenciones sin la misión de ser correctivo o usar un reflejo correctivo? Es una muy buena pregunta. Gran parte, a mí lo que me parece muy interesante de la entrevista motivacional es que da ejemplos clínicos muy concretos para estas cuestiones. Quizás en el futuro se pueda dar un seminario un poco más extenso, donde se pueda trabajar con ejemplos clínicos, porque me parece que son muy valiosos. Y a veces esa línea de lo que plantea la pregunta, a veces es extremadamente delgada, ¿no?
yo creo que si uno escucha desde un lugar de mucha responsabilidad y ética profesional y escucha a la letra y lo que devuelve es algo de esa letra que escuchó, es muy difícil equivocarse, porque de alguna manera está haciendo un reflejo o está devolviendo en forma de afirmación o en forma de pregunta, hay que ver el caso, algo de lo que está diciendo esa persona, ¿no? A veces el problema es cuando se da un paso más allá y a eso que esa persona dice literal, el profesional le agrega un plus porque cree que va a facilitar ese camino y entonces lo que aparece es un retroceso. Pero yo creo que siempre que un profesional escuche a la letra en la literalidad de lo que va diciendo y pueda hacer una afirmación o un reflejo o incluso devolver como un breve resumen a modo de pregunta, va a ser muy difícil que se equivoque y que caiga en un reflejo correctivo. Pero lo que implica la entrevista motivacional es un enorme esfuerzo del profesional de tener una atención muy presente el tiempo que dure la entrevista, ¿no? O el espacio terapéutico. Por eso a mí me gusta lo que dicen los autores. Primero, explican muy bien por qué ellos no quisieron hacer una escuela ni una teoría de la entrevista motivacional, y sí una herramienta de intervención clínica. A mí eso me parece que es extremadamente valioso y es una posición ética de los autores con la que yo concuerdo. Me parece que los autores plantean entre aprender la entrevista motivacional y estar en situación de entrevista motivacional, y son unos 10 años de práctica más o menos, ¿no? Pero a mí me parece que vale la pena, porque es una forma de relación, como lo plantean los autores, es una forma de relación con las personas del mundo, trasciende ya la relación terapéutica, es una forma, lo terminan definiendo como una forma de estar en el mundo, y a mí me parece que eso es valioso. Muy bien, como son muchas las preguntas, vamos a hacer una más, porque me da mucha pena dejar fuera una gran cantidad de interrogantes que hay interesantísimos. Jorge Baeza, desde Chile, pregunta si se puede aplicar de la misma manera, se pueden aplicar de la misma manera los 4 elementos clave para con usuarios con patologías duales. Es una muy buena pregunta esa, es una muy buena pregunta porque implica un desafío clínico, ¿no? Es difícil responderla en abstracto, porque habría que tener en cuenta muchísimas cuestiones, por ejemplo, de qué tipo de patología psiquiátrica de base se trata, ¿no? Porque no es lo mismo el tipo de uso de cocaína, por ejemplo, que puede tener una persona con una esquizofrenia paranoide que ya empezó en su adolescencia, que por ahí una paranoia vera de un adulto de 40 años que tiene problemas de consumo abusivo de alcohol. Con lo cual me parece que siempre, también desde una dimensión ética, hay que tener en cuenta la singularidad de cada caso. Yo creo que sí, que siempre es posible, porque siempre hay que ponderar y promover los grados de autonomía de las personas, los grados de bienestar de las personas, las posibilidades de mejorar su calidad de vida, porque si no, lo ponemos al otro, más allá del padecimiento que porte, en un lugar de insuficiencia o en un lugar de imposibilidad, y me parece que eso no es favorecedor. Dentro de las posibilidades que tiene cada persona, me parece que nuestro deber y nuestro trabajo tiene que estar orientado a maximizar su grado de autonomía, maximizar su posibilidad de mejorar su calidad de vida, maximizar sus posibilidades de tener lazos con la escena del mundo y los lazos más saludables con otros, sean familiares, hijos, hermanos, amigos, comunidad en general. Esto me parece que también implica una dimensión ética, porque si no podemos caer fácilmente en, no, este paciente es insalvable, entonces no hay nada para hacer, y no, este es el buen paciente, con este vamos, y me parece que el enorme desafío es ver cómo podemos brindar una asistencia de calidad para todas las personas que lo necesiten, teniendo en cuenta las particularidades y singularidades de cada una de esas personas. Bueno, muy bien, clarísimo, Nicolás. Se cumplió lo que dijimos al comienzo respecto de la
la claridad del sentido docente y la experiencia clínica, que es lo que permite que lo puedas explicar de esta manera. Les agradecemos a título personal y junto con Roberto Canay y los integrantes del capítulo de AISAP Argentina, a todos muchísimas gracias por la participación, por la gran cantidad de saludos y por la cordialidad que siempre tienen cuando hacemos nuestras presentaciones. Próximamente vamos a hacer más webinars, así que están todos invitados y también los convocamos a que se inscriban en el capítulo nacional de AISAP Argentina y estaremos ahí encantados de recibirlos. Muchísimas gracias a todos por la disposición y muchísimas gracias a Nicolás por la excelente presentación.